Vamos a ver, entonces, lo que vemos, estábamos terminando un ejercicio, ¿no? Si no me equivoco. No, déjeme compartir pizarra. Sí, ¿qué ejercicio era el que estábamos terminando? Bueno, ¿ya casi terminábamos o no? ¿O apenas lo íbamos a empezar? Profesor, Dígame. es que acabo de entrar, no podía entrar, me estaba fuera de internet. Bueno, ahorita me acuerda antes de terminar la clase, por favor. ¿Sí? Ok. Ok. Entonces, ¿en qué íbamos, jóvenes? Porque se me fue la onda, ya no sé en qué estábamos. Acuérdenme. Vamos a sacar M1. Ok, lo hicieron. Les di un problema nuevo, ¿no? Un problema, un ejercicio para que calcularan las frecuencias de los genes y la media de la población, ¿no? ¿Lo calcularon? ¿No? Sí. ¿Cuánto le dio la media? $28.51 en la segunda. ¿Eso es después de la selección? Sí. Ok, M1. 28.51. ¿Y cuánto teníamos en M antes de la selección? 26.34. 26.34, ok. Entonces la respuesta a la selección era 28.51 menos 26.34, ¿verdad? ¿Cuánto les daba eso? 2.17. 2.17. Ok, ¿hasta ahí alguna duda, jóvenes? O sea, en cuanto a cómo calcular la media de la población, cómo calcular Profe. la respuesta. Sí, dígame. A mí M1 me salió con diferentes decimales, pero muy poquito. No sé si esté bien. Sí, no hay problema, pero le da la misma cantidad en enteros, 28, por Sí. ejemplo. Ok. Sí, me da lo mismo. Sí, no hay problema. Entonces, ¿alguna duda que tengan, jóvenes? ¿No? Entonces ya podemos pasar al nuevo tema de valores de cría. Profesor. Dígame. Dígame. Sí, nada más que hasta ahorita me pude conectar, no sé si me puedo poner asistencia o la recuerdo al final. Acuérdenme al final y checamos, ¿sí? Por favor. Ok, sí. Bien, entonces vamos a empezar con valor de cría, que ya lo habíamos empezado a anotar la vez pasada. Entonces, valor de cría o valor reproductivo. ¿Sí? Lo representamos con BV. ¿Sí? BV. Eso está muy feo. ¿Sí? Bien, si quieren anotar ahí qué es el valor de un animal en un programa de cría, ¿sí? Y podemos definirlo como el comportamiento esperado en la progenie de un animal con respecto a la media de la población. Anótenlo ahí, por favor. ¿Me puedes repetir, por favor? Sí, es el valor de un animal en un programa de cría y se define como el comportamiento esperado en la progenie de un animal con respecto a la media de la población.
Bien. Primero, para entender esto, veamos lo siguiente. ¿Qué diferencia hay entre dos fenotipos? Entre dos fenotipos, ¿sí? Por ejemplo, los fenotipos de los homocigóticos, dijimos que era el P11 y el P22, ¿sí? Son los fenotipos que usamos para calcular M, ¿recuerdan? Bien. Si los restáramos, ¿sí? Acuérdense que el fenotipo 1,1 es igual al AM, o sea, el promedio de los homocigóticos, más A, que es su valor genotípico. Y el fenotipo 2,2 sería menos M, que es el promedio de los homocigóticos, menos A, que A es su valor genotípico. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Permítame. Bien, si resolvemos esta, eliminamos los paréntesis, me quedaría M más A menos M más A. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Si eso lo hacemos, entonces podemos eliminar M y menos M. Y nos queda que esto es igual a 2A. ¿Sí? ¿Y quién es A? ¿Quién representa A, jóvenes? Valor genotípico. El valor genotípico. Entonces pongan ahí lo siguiente, como una nota. La diferencia entre dos fenotipos depende del valor genotípico. ¿Ya lo tienen? La diferencia entre dos fenotipos depende del valor genotípico. La diferencia entre dos feno con F, fenotipos, depende del valor con G, genotípico. ¿Sí? O sea, en pocas palabras, cuando usted compara dos individuos respecto a la misma característica, vamos a suponer altura, ¿sí? La diferencia en las alturas, ¿a qué la atribuye? Pues a los genes que poseen los individuos. Es decir, al valor genotípico. Claro, más el ambiente, pero ahorita no estamos considerando el ambiente. ¿Sí queda claro esto? Sí, profe. O sea, no más que estamos nosotros viendo respecto a la nomenclatura matemática que estamos usando, que eso es cierto. La diferencia entre dos fenotipos vemos que es 2A, o sea, 2 veces el valor genotípico. ¿Sí? Bien. ¿Por qué es importante? Porque dice que el valor de cría es el valor reproductivo, o sea, se refiere a los individuos. Si quieren anotarle ahí que también al valor de cría se le conoce como mérito genético aditivo. Mérito genético aditivo. ¿Sí? Bien. Entonces, Perdón, profe, ¿cómo que dijo? al valor de cría también se le conoce como mérito genético aditivo. El mérito genético que tiene un animal, es decir, el valor genético de un animal o de un individuo, ¿sí?
Entonces, cuando nosotros hacemos mejoramiento genético, lo que tenemos que estimar es el mérito genético que tiene cada animal para determinar cuál genéticamente es mejor y debería ser el futuro reproductor de nuestra población. Bien. Entonces, si vemos que la diferencia entre los fenotipos depende del valor genotípico, hay que tener en cuenta lo siguiente, que un individuo no transmite todo su genotipo a la progenie. ¿Cuánto transmite un individuo de su genotipo? No lo escuché. ¿Cuánto? La mitad. La mitad es sí. Transmite un medio de su genotipo al azar, aleatorio, porque no sabe cuáles genes, pero un medio lo transmite a la progenie. ¿Verdad? Bien, entonces anoten ahí que el valor de cría se calcula como el doble, ¿sí?, de la desviación promedio de la progenie. ¿Se calcula cómo, profe? El valor de cría se calcula como el doble de la desviación promedio de la progenie con respecto a la media de la población. ¿Lo tienen? ¿Lo podría repetir, por favor? Sí. El valor de cría se calcula como el doble de la desviación promedio de la progenie con respecto a la media de la población. ¿Sí? ¿Por qué se duplica? ¿Por qué se calculará como el doble? ¿Alguien tiene una idea por qué por qué se calcula como el doble de la desviación promedio de la progenie con respecto a la media de la población? ¿Nadie? Bien, miren. Los individuos evalúan su mérito genético a través de sus hijos. ¿Y cuánto dijimos que pasan los individuos de su genotipo a sus hijos? El 50%. Permítanme un segundo. Bueno. Buenos días. Sí, a tus órdenes, dígame. Ya, discúlpeme, pero ya me la han ofrecido muchas veces y no ha pasado, ¿sí? A la hora de que hacen la investigación. Pues casi cada mes ya no me interesa su tarjeta, ¿sí? De verdad, para que me borren ahí de la lista y no me llamen. Bien, jóvenes, entonces, les decía que es el doble porque pasa la mitad, ¿sí? Si se evalúa el mérito genético a través de los hijos,
Entonces, cuando queremos evaluar el mérito genético, no podemos calcularlo como nada más como la desviación promedio de la progenie con respecto a la media de la población, porque el individuo pasa nada más la mitad, ¿sí? Bien, fíjense, entonces de aquí es importante porque vamos a ver un término que se llama habilidad de transmisión. ¿Sí? La habilidad de transmisión es exactamente un medio del valor de cría. ¿Sí? Entonces, si el valor de cría dijimos que es el doble de la desviación promedio de la progenie con respecto a la media de la población, ¿alguien me podría decir, si yo le preguntara, cómo defines la habilidad de transmisión? ¿Sí me escucharon, jóvenes? Sí, profe. La habilidad de transmisión, dijimos, es un medio del valor de cría. El valor de cría lo definimos como el doble de la desviación promedio de la progenie con respecto a la media de la población. ¿Cómo entonces definimos la habilidad de transmisión? En lugar del doble, la mitad. ¿En cuánto es la mitad del doble? ¿Uno? ¿Sí? Entonces, no tendría sentido decir como el 1 de la desviación, ¿no? Sino, ¿cómo diríamos simplemente? O sea, la definición de valor de cría le quitan el doble, ¿sí? ¿Cómo se define habilidad de transmisión? El valor de la cría se calcula con el valor de la desviación promedio. Como la habilidad de transmisión. La habilidad de transmisión se define como la desviación promedio de la progenie con respecto a la media de la población. ¿Está claro? Quitándole el doble, porque la habilidad de transmisión es la mitad del valor de cría. ¿Sí queda claro o los confundí? ¿Nos lo podría dictar mejor? Sí, pongan ahí, si quieren, habilidad de transmisión. Se define como la desviación promedio de la progenie con respecto a la media de la población. Y ahora comparen ambas definiciones y vean en qué difieren. Y se dan cuenta que el valor de cría, pues es 2 veces la habilidad de transmisión. O bien, que la habilidad de transmisión es la mitad del valor de cría. ¿Hasta ahí alguna duda, jóvenes? Creo que no. Dígame. Dígame. No escucho, ¿eh? Creo que no hay dudas, profe. ¿No? Ok. No. Muy bien. Entonces, vamos a ver cómo se calculan estos valores de cría. ¿Sí? Para eso volvamos a nuestro ejemplo, donde teníamos los genotipos B1, 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 B2 y B2, B2. Bien,
decimos que lo que tenemos que calcular es la desviación promedio de la progenie con respecto a la media de la población. Aquí dijimos también que teníamos dos genes B1 y B2, ¿sí? Bien. Sabemos que la frecuencia de B1 le llamamos P y a la frecuencia de B2 le llamamos Q. ¿Están de acuerdo? Bien. Vamos a pensar en el individuo B1, o sea, en este individuo B1, ¿sí? Y vamos a pensar cuál es la probabilidad, por ejemplo, de que el individuo B1 transmita el gen B1 a su descendencia y cuál es la probabilidad de que transmita el gen B2 a su descendencia. O sea, ¿qué probabilidad tiene ese individuo B1 de transmitir el gen B1 a su descendencia? ¿Y cuál es la probabilidad de transmitir el gen B2? 1 y 0. ¿Cuánto? 1 y 0. Así es. La probabilidad de transmitir el gen B1 de este, ¿sí?, es 1 y B2 sería 0, ¿sí? Bien. Ahora, vamos a suponer, fíjense, que este individuo se está pareando, el gen B1, el individuo B1 se está pareando, que es un individuo, un macho, y se está pareando con varias hembras. Vamos a poner aquí B1, está pareando con una hembra. Perdón, con una hembra, me equivoqué. Bien, vamos a suponer que entonces que estamos calculando la probabilidad de transmisión del gen B1 para obtener este fenotipo. Este individuo, para obtener un individuo así, necesita recibir la mitad del padre y la mitad de la madre. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? O sea, un gen, un alelo viene del padre y otro de la madre. ¿Sí? Bien. Si el individuo es B1, ¿cuál será la probabilidad de que transmita el gen B1? Dijimos ya que su probabilidad, ustedes dijeron, era 1. ¿Sí? ¿Y cuál sería la probabilidad que la madre transmitiera el B1? No sabemos cuál es el genotipo. Entonces, ¿qué usamos? Usamos su frecuencia, es decir, P. ¿Sí? No sabemos P si vale 0, vale 1 o cuánto vale P, la frecuencia del gen. ¿Sí? Porque acuérdense que estos aquí son diferentes hembras. Son varias hembras. ¿Sí? Así. Entonces hay una frecuencia del gen B1 en esas hembras. ¿Sí? Entonces la probabilidad de que el individuo B1 transmita el gen B1 a su descendencia es 1. La probabilidad de que las hembras transmitan el gen B1 es su frecuencia. Es decir, ¿están de acuerdo? No sé si me estoy explicando. ¿Sí? Sí. Entonces aquí voy a poner aquí la frecuencia. ¿Sí? Aquí la frecuencia sería 1 por P. ¿Sí? Bien. En el siguiente individuo, creo que aquí le puse más. Perdón, es que estoy mal, pero aquí, discúlpenme, aquí los puse tan desfasados. Vamos a ponerlo como debe de ser. Aquí sería B1, que la descendencia fuera B1, cuando el padre es B1 y las hembras no sabemos cómo son. ¿Sí? Bien, 1 por P. Ahora, B1, B2. Estos sabemos que ese viene del padre y el otro vendría de la madre. Decimos bien, ¿cuál es la probabilidad entonces de que el padre transmita el gen B1? Dijimos 1, ¿sí? ¿Y cuál es la probabilidad de que las hembras transmitan el gen B2? ¿Cuánto sería? Q. Efectivamente, entonces aquí será
1 por Q. 1 es la probabilidad de que el primer gen venga del padre, como el padre es B1, B1 es 1, y que el gen B2 venga de la madre sería Q, ¿sí? ¿Cuál es ahora para este genotipo? Sí, dígame. Ay, es que no sé si lo va a trazar. Es que no estoy entendiendo ahí lo de 0 y 1. Eso no lo entendí. ¿No lo entendió? Bueno, No. va. Vamos a ver cómo es el valor de cría. Fíjese, partiendo de un padre, que es B1, con un conjunto de hembras, que no sabemos ahorita su genotipo, ¿sale? O pueden tener diferente genotipo. ¿Está de acuerdo? Sí. Es una población. Sí. Esta es una población de hembras, ¿sí? En donde en esa población usted va a tener una frecuencia para P y una frecuencia para Q. ¿Está de acuerdo? Sí. O sea, en una población siempre hay una frecuencia para P y una frecuencia para Q si son dos alelos. Bien. Entonces, estamos diciendo, ¿cómo será la posible descendencia de esta cruza? Vamos a suponer, entonces, primero, el genotipo B1, en donde el primer gen proviene del padre y el segundo proviene de las hembras, de las madres, ¿sí? Bien, este individuo B1, este que usted ve aquí, ¿sí? Sí. Puede transmitir ¿qué tipo de genes? ¿B1 o B2? B1. B1, o sea, su probabilidad de transmitir B1 es 1. Sí. B1 tiene una probabilidad de 1. ¿Puede transmitir B2? No. Ok, ya. Su probabilidad es 0, ¿sale? Okay. Entonces decimos que el primer individuo sea B1, el primer hijo, ¿cuál es su probabilidad? Bueno, el gen B1, el primero viene del padre, tiene una probabilidad de 1. El gen B1 que está a la derecha, el alelo que viene de la madre, ¿qué probabilidad tiene? Tiene P, porque P es la probabilidad de B1. Q es la probabilidad de B2. Entonces, 1 por P, ¿sí? Ahora, si los hijos fueran B1, B2, entonces tendríamos que el gen B1 viene del padre y el gen B2 viene de la madre. ¿Cuál es la probabilidad de que el gen B1 venga del padre? 1, ¿sí? Dijimos. ¿Cuál es la probabilidad de que el gen B2 venga de las madres? Q, ¿sí? Ahora, B2, ¿cuál es la probabilidad de que el primer gen B2 venga del padre? 0. ¿Y el otro B2 de la madre? Sería Q. Q, perfecto. ¿Sale? ¿Hasta ahí está claro? Sí, gracias, profe. Bien. Entonces, tenemos, fíjense, voy a usar otra. Que si yo tengo los genotipos, B1, B2, B2, ¿sí? Las frecuencias, voy a poner aquí las frecuencias en la descendencia, ¿sí? Va a ser 1 por P, que es igual a P. 1 por Q es igual a Q. Y 0 por Q, que es igual a 0. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? ¿Sí? ¿Jóvenes? Sí, profe, está bien. Bien. Entonces, si yo quiero calcular, por ejemplo, cuál es la frecuencia, ¿sí?, de la descendencia, el promedio, porque fíjense cómo definimos el valor de cría, dice, como la desviación promedio de la progenie. Esto que estoy representando aquí es la progenie, ¿están de acuerdo? Cuando el genotipo es, cuando el individuo paterno es B1, cuando el padre.
Entonces, le voy a poner aquí, para distinguirlo, de cuando el padre es B1, B2 o cuando el padre es B2, B2, le voy a poner mu 1, 1. El promedio de la descendencia cuando el padre es B1, B1. Le voy a llamar mu 1, 1. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Sí, O sea, porque fíjense bien, o sea, tienen que observar muy bien la definición de valor de cría, ¿sí? El doble de la desviación promedio de la progenie, ¿sí? O sea, de la progenie de quién, pues del padre, del individuo, con respecto a la media de la población, ¿sí? Entonces tenemos que si esto que estoy representando, estas frecuencias de los genotipos de los posibles hijos son P, Q y 0, ¿sí? Entonces el promedio de esos descendientes, cuando el padre es B1, B1, le voy a llamar mu1, 1, para distinguir que el padre es el B1, B1, ¿sí? O sea, este es el primer B y este es el segundo B, ¿sale? Bien, dijimos que entonces para calcular la media, hacíamos lo siguiente, ¿no? La frecuencia de B1, B1, ¿sí? Por P11 más la frecuencia de B1, B2 por P12 más la frecuencia de B2, B2 por P22. ¿Están de acuerdo? Esa es la fórmula general de la media. Bien. Entonces, ¿cuál es la frecuencia en este caso de B1, B1 en la descendencia? ¿Cuál es la frecuencia? ¿Cuánto vale? P. P. Perfecto. Esto es P. ¿Y cómo representamos a P1, 1, 1 en términos del valor genotípico y de la media? Pues M más A, ¿no? El P11 es M más A. ¿Cómo sería el P12? Jóvenes. Si P11 es M más A, ¿cuánto vale P12? M más D. M más D. M más D, muy bien. ¿Y cuánto vale P22? M menos A. Perfecto. Perfecto. Entonces aquí tenemos P por M más A más, ¿cuál es la frecuencia de B1, B2? Q. Q por M más D más, ¿cuál es la frecuencia de B22? 0. 0 por M menos A. ¿Sale? Entonces, como cualquier cantidad multiplicada por 0, ¿cuánto me da, jóvenes? 0. 0. Esto se elimina, ¿sí? Y me queda entonces que el promedio de la progenie es P por M más A más Q por M más D. ¿Están de acuerdo? Bien, entonces si yo resuelvo esto, P por M será, bueno, lo voy a poner así, PM más PA más QM más QD. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Sí. Ok. Sí, profe. Y tengo dos términos con factor común, este y este. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Lo voy a hacer acá arriba, porque ahí abajo está muy abajo. Lo voy a quedar arriba. Entonces voy a sacar un factor común que es M. M está multiplicando a P más Q. ¿Están de acuerdo? M por P me da PM, aquí está PM. M por Q me da QM, aquí está QM. ¿Sí? Positivo los dos. Entonces M por P más Q. Más PA más QD. ¿Están de acuerdo? Jóvenes, díganme con confianza si están de acuerdo. Yo Sí, sé que sí, profe. porque esto lo ven en el preescolar ustedes, ¿verdad? Pero en mi generación lo veíamos hasta la prepa, pero ustedes sí, yo sé que se les enseñan desde muy temprana edad. Bien, ok.
Entonces, si esto es así, dígame cuánto vale P más Q. 1. 1. Entonces, ¿cómo me quedaría el promedio de la descendencia? M por 1, ¿cuánto es? M, ¿verdad? Más PA más QD. ¿Hasta ahí alguna duda con este desarrollo? ¿No? No, profe. Bien. Entonces, fíjense, voy a pasar a otra hoja. Aquí ya tenemos el promedio, aquí tenemos el promedio de la descendencia, ¿sí? ¿Están de acuerdo? Entonces vamos a ver cómo dijimos que se definía el valor de cría. ¿Alguien me lo puede leer para que ustedes lo recuerden? ¿El doble de qué? La desviación promedio de la progenie. De la desviación promedio de la progenie, nada más, no, falta ahí. Con respecto a la media de la población, ¿sí? Bien, ¿qué significa esto entonces? Significa que para calcular el valor de cría, cuando el par es 1, 1, ¿sí? Va a ser igual a 2 veces el valor promedio de su progenie, que ya dijimos es mu 1, 1, menos el promedio de la población, que es un mu, ¿sí? ¿Están de acuerdo? Entonces, esto es igual a 2 veces, ¿cómo dijimos que era el valor promedio de su progenie? M más PA más Q, D. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Sí. Sí, profe. M más PA más Q, D. ¿Sí? Esto menos, vamos a hacer otro paréntesis aquí. ¿Cómo se calcula la media de la población? La media de la población, recuerden, la voy a poner aquí con otro color, es igual a M más A, que multiplica a P menos Q, más 2PQD. ¿Se acuerdan? Eso ya lo han hecho ustedes ahorita muchas veces. M más A por P menos Q más 2PQD. ¿Sale? Entonces eso es menos M más A, que multiplica a P menos Q más 2PQD. ¿Sale? Entonces ahí tenemos, ¿qué tenemos? Pues tenemos definido el valor de cría matemáticamente. 2 veces la desviación. Desviación es la diferencia, la distancia, pues. La diferencia de distancia del promedio de la progenie, aquí está el promedio de la progenie, de la media de la población, esta es la media de la población. 2 veces la diferencia. ¿Sale? ¿Hasta ahí alguna duda? No, profe. ¿No? Bien. Entonces, vamos ahora a ir simplificando esta expresión, ¿sí? Le voy a poner, permítanme un segundo, ¿sí?
Ok, discúlpenme. Ya está. ¿Qué dijimos? Vamos a simplificar esta expresión. Entonces vamos a poner, esto es igual a 2 veces, ahora lo voy a poner con un solo paréntesis porque voy a ir eliminando los paréntesis centrales. M más PA más QD menos M menos A que multiplica a P menos Q más 2PQD. Hasta ahí, jóvenes. ¿Duda? Revisen la expresión. ¿Por qué se le resta la A? Ok, muy bien. Mire. Porque este menos, por más de M, le da menos. Aquí está el menos, ¿sí? Este menos, por más da menos. Aquí está menos. ¿Sí? Sí, profe. Ok. Bien, ¿alguna otra duda hasta ahí, jóvenes? Y el más de 2PQD. Este no se modificó, ¿sí? Porque se está restando, no está multiplicando, menos por más, ¿sí? Sí, tienes razón, aquí debía haber, perdón, aquí con toda razón tiene compañera. Menos 2PQD, perfecto, ¿sí? Ya lo entendí. Bien, hasta ahí, jóvenes. ¿Sí? Porque este menos está afectando a todo el paréntesis, entonces menos por más me da menos 2PQD, perfecto, muy bien. ¿Dudas hasta ahí, jóvenes? No. ¿No? Bien, entonces observen lo siguiente aquí podemos apreciar que hay un M positivo y un M negativo, ¿sí? Que se suprimen, ¿sí? Entonces aquí voy a tener que esto es igual a 2 por PA más QD, ¿verdad? Menos A que multiplica a P menos Q menos 2PQD. ¿Hasta ahí está bien? Bien, vamos a eliminar el paréntesis que está adentro. ¿Sí? ¿Ves que está adentro? Lo voy a poner, esto es igual a 2 por PA más QD. A por P es PA, pero como es menos PA. A por Q es QA, pero menos por menos me da más QA, menos 2PQD. ¿Hasta ahí, jóvenes? Díganme si alguien tiene duda. ¿No? No, profe. No, profe. Ok. ¿Y aquí qué observamos? Pues observamos otra vez un PA positivo y un PA negativo que se eliminan. ¿Sí? Y entonces tengo que este es igual a 2. ¿Sí? Aquí ya tengo QD más QA menos 2PQD. ¿Sí está? ¿Hasta ahí está claro, joven? Sí, Sí, profe. Ok. Bien, entonces observen que yo tengo dos términos con un factor común en esta expresión, que es QD y QD. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí? Sí, profe. Entonces lo voy a Sí. factorizar, Me voy a ir a otra hoja, ¿eh? ¿Ya copiaron esto? Sí. Ok, me voy a ir a otra hoja, ¿sale? Y voy a volver a poner la expresión, ¿sí? Entonces tenía 2 por QD y luego ¿qué era?
Más 2 por QA QD más QA. Ok, díctemelo usted porque no me lo sé de memoria. 2 por QD más QA. menos 2PQD. 2PQD. QD. Así nos había quedado la expresión. ¿Están de acuerdo? Bien, entonces dijimos que tenemos un QD. Entonces lo voy a poner como un factor común. Entonces voy a poner, esto es igual, lo voy a poner en otro color, en 2, ¿sí? Que multiplica, voy a dejar el QA, que no tiene factor común, QA. Y aquí voy a poner más, voy a poner el factor común, QD. ¿A quién está multiplicando? Para que me dé este QD, ¿por cuánto tengo que multiplicar este QD? ¿Por cuánto tengo que multiplicar QD para que me dé QD? 1. Por 1. 1. ¿Y por cuánto tengo que multiplicar QD para que me dé menos 2PQD? 2PQ, menos 2PQ, perdón. 2PQ me daría 2PQ cuadrada D. Si fuera 2PQ. Sería menos 2, nada más. Menos 2 que no, le falta algo ahí. Menos 2 que. 2P. P. 2P. Menos Menos 2P. ¿Sí? Entonces me queda 2QA más QD por 1 menos 2P. ¿Están de acuerdo? Bien. Entonces, ¿por qué es importante ahí factorizar? Porque vamos a hacer aquí una pequeña trampita y vamos a decir que este es 2, ¿sí? QA más QD, ¿sí? QD que multiplica, vamos a poner aquí el 1. ¿Cuánto me da P más Q? No. 1, ¿verdad? ¿Sí? Entonces voy a poner P más Q menos 2P. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí? 1 es P más Q menos 2P. Entonces es lo mismo. Esto es lo mismo que la llave de arriba. 1 menos 2P es P más Q menos 2P. Porque 1 es P más Q. ¿Sí están de acuerdo? Bien. Ahora voy a sacar esta Q de aquí conjunto con el 2 para que me quede así. 2Q que multiplica. ¿A cuánto multiplicaría? Para que me dé QA de adentro. ¿Cuánto? ¿Para que de qué, profe? Sí, para esta Q la saqué para esta de aquí, la saqué como un factor, como un factor común afuera, porque está en el primer término y en el segundo término está Q. La saqué. 2Q. Ahora tengo en lugar 2, de 2 puse 2Q. 2Q por cuánto sería? Para que me quedara ahí esta QA. A más D. Perfecto. A más D, ¿sí? Que multiplica. Ahora, P menos 2P. ¿Qué pasa con ese P menos 2P? Menos P. Se suprime y queda menos P, ¿sí? Entonces me quedaría D que multiplica a Q menos P. ¿Sí? ¿Hasta ahí alguna duda? No, profe. ¿No? Bien, ¿por qué hacemos todo este relajo? Bien, porque esta parte del paréntesis, ¿sí? En genética le llamamos, si quieren anoten ustedes porque aquí ya está muy abajo de la pantalla y póngale, se le llama efecto promedio de la sustitución de un gen.
efecto promedio de la sustitución de un gen. Y se representa como alfa. Esto A más D por Q menos P es alfa. ¿Y quién es alfa? El efecto promedio de la sustitución de un gen. ¿Sí? Entonces, para a 2Q alfa. 2Q por alfa. ¿Sí está claro? Sí, profe. Bien. Fíjense, si nosotros nos regresáramos desde esta parte y le cambiáramos al padre como B1, B2 e hiciéramos todo el mismo ejercicio, o sea, esto, ¿sí? Esto, ¿sí? Y esto, ¿sí? Llegaríamos a encontrar que el valor de cría cuando el padre es 1, 2 va a ser igual a Q menos P por alfa. Y si hacemos lo mismo con el individuo B22, llegaríamos a encontrar que el valor de cría de 2, 2 es igual a menos 2P por alfa. ¿Sí? Como el objetivo no es que aprendan los desarrollos, ¿verdad? El objetivo nada más es que ustedes vean de dónde, si yo les dijera el valor de cría cuando el padre es 1, 1 es 2Q alfa, ustedes dicen, ¿de qué me está hablando este cuate? ¿De dónde salió toda esa expresión? Bueno, ya vimos de dónde salió. Entonces ahora ya saben que si ustedes quieren encontrar que el valor de cría para B12 es Q menos P por alfa, pues tienen que hacer todo el ejercicio y encontrar hasta que lleguen a esa expresión. Y si quieren que sea el B22 el padre, el P22, perdón, el padre, entonces al calcular el valor de cría y restarlo de la media, el promedio de la progenie menos la media de la población, van a llegar a menos 2P alfa. Esos son los valores de cría. ¿Hasta ahí alguna duda? No, profe. No, Gracias. profe, gracias. Muy bien. Entonces, a ver, ustedes tienen dos problemas que hemos visto ahorita aquí, en donde calculamos la media de la población y le aplicamos selección y calculamos y calculamos la eficiencia de la selección. La respuesta a la selección, perdón, la respuesta a la selección. ¿Sale? Uno fue cuando lo planteé con una, ahí se me fue, una codominancia, ¿sí? Y el otro ejercicio con dominancia completa. ¿Están de acuerdo? Esos dos ejercicios hemos hecho, ¿sí? Y lo tienen ahí, lo deben de tener ahí en su cuaderno. Calcularon la media, aplicaron selección, en unos casos de S igual a 1, vieron cuál era la nueva media después de la selección y cuál era entonces la respuesta a la selección. Y luego les puse otro problema con dominancia completa y hicieron lo mismo, ¿sí? Sí lo recuerdan, ¿no? Sí, Sí, profe. bien. Bien, quiero que calculen los valores de cría de cada uno de ellos antes y después de la selección. Háganlo ahorita, todavía nos queda una hora. Háganlo ahorita, ya tienen cómo calcular el valor de cría para cada uno de esos genotipos, ¿sí? Entonces calculen el valor de cría del B11, del B12, B1, del B1B2 y del B22, ¿sí? Antes y después de la selección para comparar cómo se modifica el valor de cría de un individuo después de la selección y para que practiquen cómo se calcula el valor de cría. ¿Sí está claro lo que les estoy pidiendo o no, jóvenes?
Por ejemplo, ¿cómo calcularíamos el valor de cría de B1, B1? Pues necesito multiplicar 2Q. ¿Tengo Q? Sí, ¿no? Tienen el valor de Q. ¿Tienen el valor de A? También. ¿Tienen el valor de D? Por supuesto que también lo tienen. ¿Y de P? También. Pues nomás es sustituir en la expresión los valores antes de la selección y después de la selección para obtener el valor de cría. ¿Sí? Para el valor de cría de B1, valor de cría de B1, B2, pues también tengo Q, tengo P, y alfa, pues es A de Q menos P, lo tengo, ¿sí? Para el valor de cría de B22, también es menos 2P, tengo P, y alfa, pues alfa ya sabemos que lo tengo, es A de Q menos P, ¿sí? Entonces, bueno, calcúlenlo antes y después de la selección y me dicen cuánto les da, ¿sale? Lo van a acomodar ustedes tienen aquí su tabla, vamos a poner preselección, o sea, antes de la selección. Ustedes tienen sus genotipos B1, 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 B2, 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 ¿sí? Van a poner aquí su valor genotípico, o sea, el B y J. ¿Cuánto es el valor genotípico aquí? O sea, A, D, menos A, ¿sí? Y luego van a poner su valor de cría. ¿Sí? B y J, su valor de cría, ¿sí? Que bueno, aunque ustedes lo van a poner con números, pero aquí le puede poner 2Q alfa, ¿sí? Q menos P alfa y menos 2P alfa. ¿Sí? Con las cantidades, ¿sale? Este valor lo van a calcular, estos valores, todos estos valores los van a calcular también post selección. ¿Sí? Para ver cuánto cambia este valor después de la selección. ¿Sale? Háganlo, jóvenes, y me dicen. Primero, quisiera saber si está claro lo que van a hacer o a lo mejor a mí se me hace claro y a ustedes no. ¿Sí está claro, jóvenes? Sí, profe. Ok, es importante que esté claro porque, por ejemplo, en el siguiente examen yo les voy a poner un problema así, por ejemplo, que diga, en una población de 8,000 individuos hay 1,800 individuos rojo con blanco, ¿sí? Si el gen para el negro es un gen que impacta en la producción de leche con tanta cantidad, y el heterocigótico con tanto, y el homocigótico recibo con tanto, calcule frecuencias génicas típicas media de la población, aplique una presión de selección de tanto contra el gen recesivo, ¿sí? Calcule valores de cría, etcétera, etcétera. Entonces ustedes tienen que desarrollar todo esto, ¿sí? Bien, entonces por lo pronto calculen los valores de cría esos y me dicen cuánto les da en el de la codominancia y en el de la dominancia completa. Ya que lo tengan, me dicen para compararlos, ¿sí? Yo creo que sí nos alcanza fácilmente lo que resta para ver eso. Bien, los espero, jóvenes, ¿sí? Me dicen cuando lo tengan listo.
¿Cómo van, jóvenes? Debemos ¿Sí sacar puede? también la habilidad. ¿Cómo? Debemos sacar también la habilidad. No, la habilidad nada más sería el valor de 32, pero no es necesario. ¿Sí? Nada más dividiendo entre 2. El valor de cría es el que me interesa que saquen ahorita, cuánto les da en cada caso. Sí, o sea, pero sí pueden, sí le están entendiendo o tienen dificultad para hacerlo. Ya lo hice, pero no sé si estoy bien. Ok, vamos a anotarlo y ahorita vamos a ver qué sabes comer. ¿Cuál hizo primero? ¿Hizo el de la codominancia? Sí, el primero. A ver, antes de la selección, ¿cuánto les daba el valor de cría para B1, B1? Menos 2.25. Menos 2.25. ¿Y el de B1, B2? 0.14. ¿Y el de B2, B2? 2.54. ¿Y después de la selección lo hizo ya? Sí, también. En el menos 9.2. ¿Que siguen? 5.18 y 19.58. Vamos a esperar a que alguien termine para ver. ¿Cuánto valía A, cuánto D y cuánto menos A en ese ejercicio? A valía 35 y D5. D5 y este menos 35. ¿Y cuánto valía P y cuánto valía Q? P valía .53 y Ajá. Q .47. Y después de la selección, ¿cuánto valía P y cuánto valía Q? Q valía .32 y P .68. Ok. Vamos a esperar que alguien más termine para que nos diga. ¿Sí?
A mí me parece, a mí me da 32.62 el primero, chequen ustedes. Sí, a mí también me dio lo mismo, 32.62. ¿Dos? Ok. Profe, Sí. a mí me dio 30.66. Bueno, anda muy cerca. Anda muy cerca. ¿Tiene los mismos valores que la compañera que ahorita me dictaron o no? Sí. Bueno, ahorita checamos. ¿Sí? Si nosotros lo realizamos con grupo de 18, pues dice de 167 puntos. 167 puntos. 3. Y le voy a poner aquí con el dato de 18. Entonces, con la definición, con respecto al concepto de covarianza. Me salió que alfa es 33.2. 32. ¿Con esos datos que tenemos? Con el postselección. No sé si sea con el Postselección. Ahorita déjeme le checo postselección, ¿sí? Okay. Déjeme ver. ¿Por qué? Porque va muy amarrado a lo que es la correlación. Y la correlación, justamente este valor R es variable. Así entrenamos con la clase. Y en la revisión de ustedes, dice, la relación de estas variables puede ser ¿Así le da 32.20 o cuánto le da?
33. 33. Vamos a esperar. A ver si... Luego entonces, correlación y covarianza ya están ahí aclaradas con la supervisión de tareas y que de alguna manera hasta este momento si hay alguna duda preguntar. Sí, 33.2, perfecto. Y es lo mismo que covarianza en términos para... Sí, está bien. 33.2. Es que me equivoqué en la fórmula, ya me di cuenta. Ok. Trabajamos como él. Tenemos, por ejemplo, allí el caso de Velasco. Usted nos manda un texto extenso. La mayoría mandaron una hojita, usted manda como 3 hojas. ¿Entendió todo lo que dice allí? ¿O nos puede contribuir más al respecto, por favor, de lo que investigó, por lo más que pegó? Sí, covarianza, correlación y regresión. Este es el documento más extenso de los que se enviaron. Hay otro, Osorio, hay otro documento, Osorio, ¿qué nos puede decir al respecto? También es un documento bastante desarrollado. Básicamente de los 3, pero básicamente de esto de correlación y covarianza, que es, ahorita vamos a pasar a lo de regresión. Entonces, esto que estoy mencionando, ¿sí? Y entonces es texto, no hay, en esa definición que usted hace, se refiere más al entendimiento de la relación de las dos variables. Y esa es la parte que, de alguna manera, yo insisto, debemos entender bien la relación de dos variables. Por allí otro compañero nos habla de un ejemplo de vigas, de tratamientos de vigas con ciertos ácidos para ver la oxidación de ellas. Y luego entonces dice, pero las vigas estuvieron en diferentes condiciones de temperatura, entonces allí los cambios de temperatura es un efecto. Bien, jóvenes, ¿cómo van? ¿Dudas? ¿No? Bien, les voy a explicar rápidamente y ustedes lo terminan y ese sí me lo mandan de tarea, ¿sí? El valor de cría entonces es el mérito genético del individuo y esos son usualmente se expresa o el valor de cría o la habilidad de transmisión. Es más común que en los catálogos de semen o en los catálogos de embriones
se exprese la habilidad de transmisión, es decir, la mitad de ese valor, ¿sí? Por ejemplo, si el valor de cría de B1 al inicio era 32.62, pues la mitad de 32.62, 18.31, no, 18 no, 16.31 sería la habilidad de transmisión, ¿sí? Luego vamos a ver la diferencia entre habilidad de transmisión y EPD. ¿Y qué significa? Significa lo que uno espera en promedio, que los hijos de esos individuos tengan por encima del promedio de la población, ¿sí? Entonces, por ejemplo, los hijos del individuo B1, uno espera que tengan 32.62. Si fueran kilos, pues kilos por encima del promedio. Mientras que los hijos de B1, B2 esperan que estén 2 kilos por abajo del promedio. Y los que son de B2, 36.8 kilos por abajo del promedio. Entonces, ¿qué es lo que hace uno? Lo que hace uno es cuando hace un programa de mejoramiento genético, hace una jerarquía de los méritos genéticos de los individuos y obviamente selecciona a los de mayor mérito genético como posibles reproductores, ¿sí? O bien cuando uno está inseminando o transfiriendo embriones, cuando ve el catálogo de ellos, pues busca uno el que tenga una mayor habilidad de transmisión, porque eso me asegura que el promedio de los hijos que obtenga de ese individuo estará por encima de la población X cantidad, dependiendo de la habilidad de transmisión o del valor de cría que están reportando, ¿sí? Bien, entonces les voy a pedir que concluyan el ejercicio y me lo manden, ¿sí? Y nos estaremos viendo el martes, ¿sí? ¿Dudas hasta ahí, compañeros? ¿Jóvenes? ¿No? Muy bien. Entonces los veo. Gracias por conectarse. Faltaban personas que tenían en la lista que llegaron tarde. ¿Quiénes fueron? Yo, profe, Sánchez Dígame. Andrade. Sánchez Andrade.